no sé cómo empezar, porque recién estoy reviviendo de lo que fue el partido de octavos de final. Es una nueva edición de este especial mundialista de 4 giros, post octavos de final, post 3-2 de Argentina ante Egipto. Me volvió el alma al cuerpo después de un rato largo. Y me parece que a los 4 que estamos acá también. Lo tengo a Dani a mi izquierda, lo tengo a Aus a mi derecha, también está ese. Bueno, estamos grabando horas después del partido. Qué octavo, esto como una falsa partido. reacción en vivo. ¿Cómo están? Estamos. No, un partidazo. ¿Qué se puede decir? Yo creo que no hay palabras para hablar del partido que vivimos hoy. ¿Se te fue el alma al cuerpo en algún momento? ¿La recuperaste? La verdad que tranquilo, no, viste, fue todo muy raro. Pasó mucho en el partido que no pensás tanto, o al menos a mí me pasa así. Lo vas mirando, lo vas siguiendo. Yo estoy como sin palabras todavía de lo que hizo Argentina y Messi en particular. Mira, es la muestra de carácter más grande que yo recuerdo de una selección argentina. Y mirá que el partido con Francia realmente había que reponerse en el alargue, en los penales. Pero de esta forma, o sea, estar en el minuto 79 eliminados. Yo sé que a vos no te gustan tanto estas estadísticas puntuales, pero la estadística esa que es muy del tenis, pero que es que en el minuto 79 las probabilidades que tenía Argentina de pasar eran menores al 1%. Okay. A ese punto. Entonces, para dimensionar lo que termina logrando la Argentina encima en los 90 minutos, porque probablemente si el partido se iba a la largue, vos te enfriás, te empieza a pasar factura esa intensidad física que tuviste en los últimos minutos, y no sé realmente si lo hubiera podido sacar adelante. Creo que el momento para ganarlo era como se dio, excesivamente perfecto. Ahora, hay una frase que me gusta decir, que es el corazón o la razón. Con el corazón te digo, la Argentina después de esto no lo para nadie. Con la razón te digo, futbolísticamente tengo cada vez más dudas y cada vez menos certezas. Yo te veo con 2 cafés al tu lado tomándote uno y no puedo creer que la hayas pasado bien, o sea... No la pasé bien. No sé cómo seguimos acá. Dani, ¿cómo lo viste? Y a Argentina le falló todo, lo que tiene siempre, el juego, la asociación, el juego por adentro, Messi y todo. Se complicó mucho, pero no falló el corazón. Y cuando no te falla el corazón, seguís vivo, ¿no? Sí. Atado a lo que sea, si el corazón anda. Y bueno, Argentina anda. Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada en el partido, mejor dicho, en el programa 16avo dijimos Bélgica lo dio vuelta y era como una hazaña? Bueno, Argentina estuvo a eso. O sea, hasta el minuto que 78... estábamos afuera. Yo creí que no lo dábamos vuelta. ¿Sí? De verdad, 2-0. Sí. Bueno. Es más, cuando íbamos 1-0 creí que no lo empatábamos. De verdad, con una mano en el corazón lo digo. Pero incluso en el con el penal, con el penal encima errado de Messi. El penal de Messi, que un poco vuelve a ocurrir lo mismo con Austria. Con Austria lo terminó resolviendo más rápido porque el primer gol lo termina sacando de ese bucle, pero hoy Messi de nuevo, hasta el minuto 70 y pico, entró en un bucle donde él futbolísticamente no podía salir. Ahora, uno con lo que veía en el primer tiempo, al menos así lo noto, encontraba argumentos futbolísticos, porque Egipto te había llegado solo en el córner, porque estabas haciendo figura al arquero rival, pero el segundo tiempo realmente era pobre futbolísticamente, más allá de la diferencia de 1 de 2 goles. Uno no encontraba en Argentina herramientas futbolísticas para decir, hay algo para darlo vuelta. Y obviamente el reloj avanza, sobre todo en el segundo cooling break, que ahí decís, de acá salimos con un milagro. Sí. Yo la vi negra. Realmente, es más, yo estaba con un amigo viéndolo y él en el 2-0 se puso a laburar. Sí, de verdad, se tuvo que romper el partido. Se tuvo que romper la selección ese muchacho. No, estaba re caliente. Lucas, un amigo, uno de mis mejores amigos, le mandamos un gran abrazo. Lo estábamos viendo juntos. Él se puso a laburar. Él estaba editando algunas cosas y me dijo, yo si lo sigo viendo, me la quedo acá. Es más, después cuando fue el tercer gol... Claro, ¿qué hizo en el empate? No, en el empate no lo podíamos creer. Nosotros nos pasó algo. El primer gol no lo escuchamos de ningún lado. El segundo ya sí, escuchamos como que hubo un murmullo en la calle, dijimos, ojo, y el tercero ya volvimos a escuchar, entonces ya nos paramos, nos abrazamos, y cuando vimos el gol, abierto el ventanal del balcón, gol, la puta madre, todo, y el grito desesperado, a mí me bajó la presión de tanto gritar el gol, no es chiste, y él también, estábamos así, y era en el sillón los dos diciendo,
¿Qué pasa? Que encima estaban revisando algo que no sabemos qué es. Yo creo que fue un toque de Julián a Salah, que yo no terminé de gritar el gol por eso, porque digo, va a cobrar lo mismo que con Lisandro. Yo vi algo, después no lo volví a ver. No sé qué pasó, tenía un miedo yo que lo anulen, digo, mirá si... Encima Cuando no se es que la lo roba- anulan y te vas dos, es Era anulan penal. el penal para ellos. Era penal para ellos, sí, El sí. cagazo era total, digo, yo grito el gol y después voy a esperar que el Dibu... La Ataque, pelota que no, roba es- Julián, como si fuera un Sí. defensor. Sí. Eso es. Es Julián. Sí, eso es el 9 del equipo. Sí. Y robó varias así durante todo el partido. Sí, hoy Julián Julián. volvió a tener un buen desempeño que hacía rato no lo veíamos ni siquiera en Atlético de Madrid. Y Párrafo aporte también con el partido que hace Paredes Parejo. y la pelota que Impresionante. saca en el 2-2. Uf. Es Sí. una pelota, está bien, por ahí Marmouche era el que llevaba la Sí. pelota, por ahí elige la peor opción, ¿no? Porque sí. Tarda demasiado y le permite a Paredes leer la jugada, Sí. pero hay también una lectura de juego de un Pero jugador. Paredes lo llevó a confundirse. Claro, Exactamente. Paredes lo Bien. confundió. Es la diferencia entre quizás el retroceso que tuvo él con su jerarquía, con el saber ocupar esa posición, y la que tuvo Molina en el segundo gol de Egipto. que no la tuvo. Que no tuvo, mejor dicho, sí. Ujú. Pero son detalles que te marcan la diferencia de un jugador con una jerarquía bárbara. Ahora, se vio un partido, los últimos 20 minutos fueron un partido aparte. O sea, la intensidad se vivieron dos partidos. Uno Y- hasta el minuto 79. ¿Vieron como la final del mundo que era hasta el minuto 79 lo pasamos por Sí, arriba a sí, Francia? sí, bueno, acá sí. fue hasta el minuto 79, no había nada que No había rescatar. argumentos. Y después hay algo de garra, hay algo de corazón, de amor propio que particularmente uno le puede gustar o menos. A mí me gusta muy poco futbolísticamente esta selección, pero es imposible no sentirse representado en lo emocional. Sí, esta selección Este 2026. pedacito. Este No pedacito. seamos malos, por favor. Sí, es este pedacito, sin duda. Quizás incluso, bueno, lo hablamos con ese viniendo hoy para acá. Nos hace acordar, porque nos hago parte, de un poco de la última Copa América, que Argentina tampoco la jugó bien. Floja, muy floja. Fue floja. ¿Estamos viendo una Argentina parecida a eso? Sí. Yo quiero. Buen punto, sí. Estamos viendo, porque Argentina fue floja incluso en la final con Colombia, Sí. No. Fue una final recontra batallada, pero venimos quizás de un proceso último que a mí me hace ruido y a mí me hace pedirle mucho más a esta selección que sé que puede dar muchísimo más de lo que estamos viendo. Sí. Hoy estamos viendo una selección 4 puntos. Se volvió. Dale, sí. Yo ahí tengo 2 puntos para hablar que iban mencionando y fui pensando. El primero, no es el mejor nivel de la selección. No, es lejísimo. Hoy tenemos una instancia más. Hasta el mundial pasado eran octavos, cuartos, semifinal. Hoy hay un partido más. Tenemos, ¿qué son? 5 fases. 16, 16, octavos, sí, cuartos, sí. semifinal. Son 5 partidos. Que tenés diferentes selecciones que nunca te medís. Son algunas mejores, algunas peores. Eso es, viste, como que no podés definir quién es mejor o peor. Sí. Pero tenés todo tipo de juego y no vas a pasar siempre ganando bien. Vas a pasar una vez por penales seguro. Seguro. Porque un partido no lo vas a poder abrir, vas a tener que ir al tiempo extra. Otro partido seguramente juegues bien porque lo abriste al principio y se te abrió, como pasó con Croacia. Entonces, yo creo que lo importante es que el grupo está sabiendo llevar adelante los partidos, que el grupo recibe una piña y no se cae, que el grupo va, y me parece que eso es clave. Y esa es la diferencia que capaz tiene Argentina con otra selección, que hoy no puede llevar adelante sus partidos. Y eso creo que es más importante que jugar bien para ser campeón. Sí, sabe Sí. gestionar y hacerse cargo de sus emociones, que es algo no menor en Oh. cierto punto. Siento igual no coincidís tanto. Me No. miraste con la mirada de... Mirá cómo Ya es la termina. tercera que te tira. me Sí. parece. No, pero quiero cerrar la idea, pero ahora te digo qué pienso de eso. A ver, yo veo una selección que emocionalmente nunca se siente eliminada, que cuando le tocan el orgullo, con sus herramientas, o da una respuesta, nos podrán gustar más o menos, podremos criticar en mayor o en menor medida, pero nunca te termina dejando a gamba, y eso es un puntazo, teniendo en cuenta que nos hemos acostumbrado en el pasado a selecciones que eran todo lo opuesto, que era piña de cristal, lo golpeaban y no tenías respuesta. Total. Sí, coincido en una parte, mi cara era por esto. Yo no sé cuán necesario sea llegar a sufrir tanto con
un equipo así, contra un equipo así en octavos de final. Y el tema del manejo de las emociones, que sí, claramente hay una muestra de carácter, porque se vio, no es un equipo que puede tener algunos errores boludos, pero no es un equipo que sea emocionalmente inestable, pero el llanto de Messi marca que hay unas emociones ahí que ellos mismos se vieron afuera. Pero hay algo, contenido que el propio partido te lleva a eso. Una cosa, yo casi lloro también, ¿eh? O sea, pero digo, yo más allá que retomo esta idea de hacerse cargo de las emociones, de gestionarlas y todo eso, el partido termina siendo una presión, una olla a presión, porque en el segundo cooling break vos sabías que estabas afuera, vos te veías afuera, e independientemente de que te dieran un orgullo, que respondas o no, termina acumulándose todo. Y se termina dando incluso, como digo, en un margen de tiempo muy acotado, que es que cuando te enfrías y bajás las piernas y decís, ya está, seguimos, es imposible que no te salga por otro lado, que explote por otro lado. Yo creo que también hay una cosa de subestimación de los rivales, ¿no? Porque a vos te toca Cabo Verde, y Cabo Verde no tiene nada que perder, juega desfachatado. Son fuertes para las divididas. Te pasa lo mismo con Egipto. Egipto jugó el partido bien adelante y creo que Argentina en el mismo partido se fue dando cuenta que tienen algunos jugadores, más allá de Salah o de Marmoush, que juegan bien. El lateral izquierdo, yo estaba con mis amigos, le digo, mirá cómo juega el 3. Sí. Le digo, la para, no tiene miedo, no la revolea, lo apretá contra la línea y sale jugando para adentro. Equipo muy, digamos, sobrado, o sea, que con técnica, ¿no? Sí, no es que, sí. Yo ya lo había visto con Bélgica y me había sorprendido. Digo, es un equipo que te sostiene el palo a palo con un equipo europeo. Lo dije a mis amigos, le digo, va a costar, no va a ser un partido fácil. Y creo que vos te preparás más fácil para un Noruega, que les tenés a todos, lo viste 500 veces, que para un partido con que vos lo tenés, a Salah lo tenés. Sí, ¿entendés? sí. Pero a un Cabo Verde no tenés a ninguno. No tenés a ninguno y de repente vos sos Molina, te encara el 11, que más o menos te encara y vos le ataco la pelota. Sí. Se fue, ¿entendés? Eso también juega. Sí. Incluso uno recapitula y dice, no tiene tanto visto el fútbol africano, pero también hay que decir, el fútbol africano en el último tiempo estuvo dominado por dos selecciones que son Marruecos y Senegal, entonces también sorprende, a mí me sorprendió la fase de grupos de Costa de Marfil en su momento, Egipto, que quizás llega con algunas dudas, que el Mundial pasado se lo perdió porque se queda fuera del repechaje justamente con Senegal, era una incógnita porque siempre era una selección que tenía algún peso en África, pero que no daba el salto a los mundiales, no clasificaba incluso. Entonces se ha visto un crecimiento. Yo hoy noté un equipo que se entienda conceptualmente de autor, un equipo elaborado, un equipo trabajado, que más allá de la técnica o de las individualidades puntuales era en lo colectivo un buen equipo. Y desde ese lado sí rescato que Argentina supo, dentro de ser superior en el nombre por nombre, derrotar un buen equipo, el cual 80 minutos fue superior a la propia Argentina. Sí, me quiero quedar con dos cosas que dijeron los dos para ir cerrando tema Argentina, porque tenemos otros partidos que también se jugaron en esta fase. Primero Marruecos, que le ganó a uno de los anfitriones, que creo que es el más, coincidimos todos en que era el más flojo de los tres, que es Canadá, en un clarísimo 3-0. Que nos costó la Copa América. Y nos costó la Copa América. A Marruecos también le costó abrirlo, porque lo pudo hacer recién en el segundo tiempo. También. Al principio se comió 2 goles. Se comió con errores de Marruecos en la salida y casi se pudo haber puesto 1-0 en contra, pero metió el primero y se le abrió el arco a Marruecos completamente. Y con Noruega, que decía vos, Dani, que creo que lo dijo Haaland perfectamente, es la selección que no tiene nada para perder. Están disfrutando. No. Yo lo vengo diciendo, para mí es la selección que le sacamos, entre las tarjetas tenemos acá la tarjeta verde. No tiene nada para perder. Y de repente llega a unos cuartos de final a enfrentarse con Inglaterra. Che, no tiene nada para perder, ¿eh? No. Inglaterra tiene muchísimo para perder. Entonces, pará, porque acá también tenés esta cenicienta, si se quiere decirlo de alguna forma, y de repente aparecen estas sorpresas. Después sí, no se rigió tanto la ilógica, si se quiere. Igual tiene algo para perder, porque tiene jugadores grosos, que la gente espera que ganen. Ellos tienen a Odegaard, a Haaland, a Sorloth, o sea, no tienen... Sos Noruega, sos una nación chica, pero tenés jugadores para decir, che, yo le puedo ganar. Pero de tengo Noruega, mi parte. Pero ponele, Bélgica creo que tiene una generación de jugadores que del 2018 viene siendo buena y que se les está acabando el cuarto de hora. Sí, igual, a ver, Noruega a mí lo que me pasa es que
probablemente el próximo mundial se suba la vara de exigencia. Ahora no deja de ser una selección históricamente menor, que está jugando su primer cita mundialista y que de por sí ya los propios jugadores le intentaron bajar el precio, pero no porque el mundial tenga menos valor, sino de quitarse ellos mismos la presión, y han sabido gestionarlo desde ese lado de una forma muy buena. Y hay algo de Inglaterra que es cierto. Inglaterra es probablemente de todas las selecciones la que más peso tenga sobre sus espaldas, las que quedan vivas, obviamente, porque es la selección que nunca pudo volver a llegar a una final, que en las 2 semifinales que llegó no dio la talla, que incluso teniendo un cuadro recontraabierto como el del 2018 terminó quedándose afuera con Croacia. Entonces hay toda una presión que yo no lo veo muy seguro, porque el partido con Congo lo sufrió, porque el partido con México es verdad que tiene la condicionante de la roja, pero también lo sufrió. Hay que ver cómo se para ante una Noruega recontra seria en todas sus líneas. Seguro no lo tiene. No. Es una moneda al aire el partido. Gana cualquiera de los dos. Decíamos que cuando hablamos del programa pasado de los 16avos, que había quedado un cuadro europeo y un cuadro latinoamericano o americano. Ahora quedó un cuadro de la mayoría, salvo 2 europeos. Quedó Marruecos de parte de África y Argentina de parte nuestra americana. Después todo lo demás son europeos. Se terminó, está bien, a ver, hubo cuestiones puntuales, quizás el partido de Brasil, quizás el partido de Bélgica, Estados Unidos, no sé si era para cualquiera de los dos, por ahí está un poquito mejor Bélgica. El caso de Balogun terminó malentonando a Bélgica, que yo diría que en la previa Estados Unidos era la favorita porque al menos a mí me transmitía más seguridad futbolística, yendo de la mano con un escenario el cual le era favorable porque había como toda una buena sintonía en todos los aspectos, desde dentro como desde fuera. Y lo de Balogun, que termina teniendo la intervención de Trump, la postura de la selección, me parece que termina dándole como un plus a Bélgica a la hora de abordar ese partido. Y ahí termina marcando la diferencia. Ahí le solté la mano yo. Cuando pasó todo eso dije, listo, ya le saco mi voto de confianza a Estados Unidos. Encima te juro me divertía mucho. Estados Unidos es una selección recontra divertida. Muy lindo, jugó muy bien. Desde el primer partido jugó muy bien. Una de las mejores selecciones. A Paraguay lo dejó pintado. Me encantaría que Poch siguiera, no sé qué decisión tomarán, me encantaría que siguiera porque Estados Unidos venía de ese lado, siempre creció a nivel CONCACAF, hoy en día es el más fuerte sin ningún tipo de dudas. Pero nunca daba ese salto a los mundiales, incluso creo que en Rusia se quedó afuera, y ahora se vio por fin una selección un poco más sólida, con una buena base, que se nota la mano de un técnico como Pochettino con una trayectoria gigante. ¿México les gustó? Hablando de... Mucho. Sí, me parece que es una selección que después de muchos años volvió a dar la talla. No rompió la maldición de octavos de final. Sí, rompió la maldición del cuarto partido. Pasa que se jugó un partido más. Claro. Sí, se cambió la maldición de llegar al quinto partido por la maldición de llegar a cuartos de final. Ahora la reemplazó. No llega a cuartos de final. Pero jugó bien. Pero es una selección que a mí lo que sí me pareció es que contra Inglaterra les faltó alguna idea. Y pasa que Inglaterra le ganó con la jerarquía. Sí. Con apariciones. Y lo ayudaron arbitralmente también. ¿A Inglaterra? A México. Para mí lo expulsa mal. ¿Vos decís? El pie va por arriba de la pelota. El problema es que le erra la pelota. Si tocaba la pelota... El pie va por arriba de la pelota. Yo dije lo mismo. Para mí se patina la pierna le va por arriba de la pelota. Sí. Para mí la roja es roja, el penal no es penal. Yo creo que es roja, la roja es roja y creo que el penal es penal. Pero porque el penal, esas jugadas cuando la pelota va por el piso, que un jugador anticipa al otro y le termina despejando la pierna, se cobra falta. Acá la diferencia es que la pelota estaba en el área, pero le anticipa la pierna a Kane. Y Kane termina despejándola como si fuera la clásica falta del delantero con poca jerarquía a la hora de defender. Pero es más roja la de Balogun que le perdonaron. Yo la de Balogun no la voy a entender. Porque él puede correr la pierna, tiene todo el tiempo para correr la pierna. Nunca la corre la pierna. Arrastra. Corre la pierna. El otro va por arriba de la pelota y nunca la corre la pierna. Sí. Arrastra y hace que... La de Balogun arrastra y termina siendo en un pisotón además de eso. Pero el tema es que igual la de Kwanzat es un planchazo que si lo agarra plantado le parte la pierna en dos. Pero no quiere hacer planchazo. Ya lo sé. Se lo da. Ahí la diferencia está entre que le erra la pelota. Sí. Si hubiera tocado la pelota no creo que hubiera sido roja, pero le erra, hace un mal cálculo, le erra, patina y le termina embocando de lleno. Sí. Igual México, perdón, no me quiero extender, pero quería hacer un comentario. Tiene un problema que es completamente dependiente del Vasco Aguirre. Siempre los buenos desempeños de México tienen al Vasco Aguirre por detrás. Esta vez agarró una selección que después de Qatar era llamas total, era la nada misma y la convirtió en una selección seria, bien armada, pero
pero que sabemos que ahora el Vasco se va a ir, creo que va a quedar Rafa Márquez. Sí, queda Rafa Márquez, que era su ayudante de campo, ya estaba desde el principio de año. Hay que ver qué termina ocurriendo. A mí me dejó buenas impresiones, pero no siempre es lo mismo, no es 1 más 1 es 2, por más que Rafa haya trabajado con el Vasco Aguirre. Rapidito, ¿Paraguay y Colombia decepcionaron? ¿O se esperaba Paraguay la derrota con Francia? Creo que era esperable. ¿Y Colombia con Suiza? Dieron lo que tenían que dar los dos. Colombia con Suiza, un partido parejo, llegaron a lo último, a los bifes y ganó uno, porque gana uno. Sí. El problema con Colombia es que no se la terminó de creer o lo superó, o justamente se la creyeron tanto que lo superó el clima de sentirse en parte favoritas. Porque yo creo que era favorita. No, yo digo en el Mundial en general. Yo no lo veía porque favorita. digo... No, para mí no le sé dio si hasta era, donde pudo. No sé si era favorita, pero al menos era... uno veía este lado del cuadro y probablemente, contando todas, la que mejor jugaba era Colombia. Yo le tenía miedo de enfrentarlo de vuelta, porque venimos de jugar partidos muy calientes. ¿Previo al Mundial? Yo en el Mundial no... llegaba mal. Ah. Previo al Mundial llegaba mal, digo. Claro, yo en el Mundial no vi un buen desempeño de Colombia. A Colombia le pasó como con Uruguay, que tuvo la primera fase de eliminatorias muy buenas, la Copa América fue muy buena, superadora a la de Uruguay, que incluso lo eliminan semis, pero post Copa América no pudo continuar con esa idea futbolística. Ahora, en el Mundial venía siendo una de las más sólidas. Yo lo vi muy fuerte. Tocó en partidos difíciles. Le tocó Portugal en primera ronda, le tocó Portugal, un equipo africano. Por 2 goles. Después le toca a Ghana, que son equipos potentes. Físicamente. Y gana dando la tradición talla. mundialista. Gana con tradición mundialista, que no es menor. Pero... Igual no me lo imagino campeón del mundo a Colombia. No, ¿entendés? No me lo imagino. Pero quizás de todos los mundiales que tuvo Colombia, e incluso yo incluyo al 2014, porque ahí volvía después de mucho tiempo, era el que más favorito era en cuanto a idea futbolística en base a los hipotéticos rivales que podía llegar a tener. Está en un buen proceso Colombia y le falta el pasito adelante. El tema es eso. Nosotros sabemos que Colombia en los grandes torneos, cuando tiene que dar ese paso, es decir, marcar la diferencia, le ha costado siempre. Bien. Y eso me termina dejando a mí una deuda, yendo a la pregunta puntual. Paraguay creo que superó ampliamente las expectativas desde el arranque que había hecho y también de enfrentar a Francia. Lo termina amaniatando con sus herramientas. No será el fútbol que más le gusta a la gente, pero lo cierto es que lo termina rompiendo el partido. Una genialidad de Doué que le terminan cometiendo ese penal. Si no, era un partido que iba de cabeza a la prórroga. Un detalle. Rapidito, para cerrar, que vamos cerrando este especial mundialista. Vamos a hacer un mini prode. Con los partidos que hay de cuartos de final definidos, voy a ir uno por uno y me van a decir quién pasa. Dani, arranco por vos. Francia, Marruecos, ¿quién pasa? Francia, pero ahí, Ok. España, Bélgica. España. Noruega, Inglaterra. Inglaterra va a pasar. Argentina, Suiza. Argentina. Ezequiel Ascona. Francia, Marruecos. Me voy a traicionar a mí mismo porque yo dije siempre, y vos sos testigo, que la final iba a ser de nuevo Francia-Argentina, pero creo que va a pasar Marruecos. España, Bélgica. Pasa España. Noruega, Inglaterra. Pasa Noruega. Y Argentina, Suiza. En un partido chivo pasa Argentina. Agustín Castoldi. Voy con vos. Presente. Francia, Marruecos. ¿Quién pasa? Pasa Marruecos en los 90. España, Bélgica. Pasa España. Bélgica se le terminó la hora. Se le terminó. Ok. Inglaterra, Noruega. Pasa Noruega. Y Argentina, Suiza. Pasa el equipo del GOAT. Pasa el equipo del GOAT. Messi, pensé que pasa Argentina. Listo, obvio. no, aclaralo porque por ahí alguno dice es Granit Xhaka y no, el GOAT es siempre el GOAT el número 1. Te perdiste la oportunidad igual de se acabó la hora con decirlo con Suiza. Hubiera quedado mejor. Sí. Pero siento que Bélgica tuvo mucha suerte ya es demasiado para mí. Hasta donde llegó para Bélgica es... Superó expectativas, yo creí que se iban a fase de grupos. Por eso. Sí. Tenemos a Lukaku que le mandamos un abrazo. Sí, para mí el partido más atractivo de ver va a ser Francia-Marruecos, que juegan a lo mismo. Creo que Marruecos con un poquito menos de técnica que Francia. Revancha de la semifinal del Mundial. Revancha de la semi. Una Marruecos mucho más... mucho más equipo. Mucho más equipo, futbolísticamente con pelota mucho más segura. Francia también llega con un plus en relación a Qatar. Sí, para mí pasa Francia, pasa España, pasa Noruega y ojalá que pase Argentina. Yo me la jugué con Inglaterra, la tiré como sorpresa. Sí, pero ojalá, para mí yo le tengo mucha confianza y yo lo vengo diciendo al principio, mi tarjeta verde es Noruega.
Bueno, un placer haber visto y haber hablado con ustedes de este partido después de las sensaciones. Por suerte los 4 seguimos vivos. Estamos acá, no ha pasado nada. Qué manera de sufrir, hermano. Por favor, basta, denos un respiro. El sábado va a haber un partido. Ojalá que después el miércoles tengamos la semifinal y que nos encontremos el domingo de la otra semana con la final. Y si no, bueno, va a ser también un buen mundial, un lindo mundial y seguiremos hablando de fútbol en esto que es 4 Giros edición mundialista.